No, pero en este momento no me sirve la sombrilla. Me sirve es un paraguas. Pero no lo traje. O sea que Leo le tocó, hermano. Muy bien. Buen día. Hoy vamos en el curso de Suelos 1 a entrar en un tema que también es muy apasionante. Yo siempre digo que todo es muy apasionante, pero sí, la verdad es muy apasionante porque hoy empezamos la unidad, a ver qué unidad, 5, la unidad 5, que es las propiedades químicas. Entonces vamos a empezar con las propiedades químicas. Hasta el momento hemos visto las propiedades físicas, que básicamente nos hemos concentrado en estudiar, en aprender, digamos, las características del medio que soporta a la planta. Con las propiedades químicas lo que vamos a ver es algunas de las ofertas que también puede tener ese suelo desde el punto de vista nutricional para la planta, pero también que estas propiedades químicas gobiernan muchas de las actividades que vamos a ver en suelos 2, como la fertilización. Entonces, entender las propiedades químicas es fundamental para después, cuando cojamos el análisis de suelos, el resultado del análisis de suelos, ahí es cuando vamos a empezar a mirar, bueno, aquí sí empezamos a aplicar casi todas las propiedades químicas, ¿correcto? Antes de empezar con el primer tema de propiedades químicas, que la tenemos aquí, que es la reacción del suelo, es importante que hagamos claridad sobre algunos conceptos básicos que vamos a manejar dentro de las propiedades químicas, que son de la química de Coquito, o sea, de las definiciones de que Jorgito se sabe allá en... ¿Usted en dónde estuvo? ¿En la Escuela Rural de Santa Bárbara? O de... El Guayabo, en Santa Bárbara. O en Montebello. O entre Montebello y Santa Bárbara. Entre Montebello se sube. La escuela... ¿En dónde? Salinas. Versalles, correcto, muy bien. Bueno, entonces vamos a definir algunos conceptos que vamos a estar mencionando y que es importante que recordemos su significado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿quién recuerda qué es un electrón? Lo primero que hay que entender, recordar del electrón, es que es una partícula subatómica, ¿correcto? Y vamos a decir que un electrón es una partícula subatómica que está cargada negativamente. Entonces la vamos a representar. También el marcador, profe. No se ve este marcador. ¿Ah? El rojo es el que está nuevo. El rojo es el que está nuevo. Indirecta ahí para la logística. Se nos están acabando los marcadores. Y no manda plata tampoco. Tampoco, y no gira. No gira. Muy bien. El protón es también una partícula subatómica, pero esta está cargada positivamente. ¿Listo? Un neutrón también sigue siendo una partícula subatómica sin carga. Y con todos estos es que armamos un átomo. Y podemos definir un átomo como la mínima parte de un elemento que conserva sus propiedades. ¿Las propiedades de quién? Del elemento, ¿cierto? Posiblemente nosotros, estos átomos, pues también podríamos llamarlo ion. ¿Listo? Lo que pasa es que los iones, aquí sí tenemos una diferencia, y ojo que esto sí lo tenemos que, nos lo tenemos que aprender bien para esta parte del curso. Listo. El ion
Es un átomo o moléculas, ojo, que pierden o ganan electrones. ¿Listo? Entonces, si, dependiendo de si pierden o si ganan electrones, se van a llamar cationes o se van a llamar aniones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es un anión? Un anión gana electrones. Por lo tanto, se carga negativamente. ¿Qué le pasó? Se carga, abramosle la puerta para que salgan a ladrar. Se carga negativamente. Por ejemplo, ¿cuáles aniones tenemos muy importantes que vamos a ver? En el siguiente tema, que es la acidez del suelo, la reacción del suelo. Por ejemplo, los OHs. Por ejemplo, los nitratos. Por ejemplo, el cloro. Por ejemplo, el ácido carbónico. Aquí está. Por ejemplo, este ion, vea, H2PO4 menos. Importantísimo. Este otro, vamos a colocarlo acá. El borato, ácido bórico, H2BO3 menos. Vea, aquí lo que tenemos que ir entendiendo en este momento, ir asimilando, Santiaguito, no es que te vamos a aprender a, ay, ¿cómo es que se llama Amá, pregúntame ¿ese es cuál? ¿El ácido qué? El ácido carbónico. Ah, sí, el ácido carbónico, el ácido, el fosfito, el ácido bórico. Ah, bueno, no, eso no es lo que nos tenemos que aprender. Vea, lo que tenemos que ir introyectando y entendiendo es que están cargados eléctricamente y que en este caso tienen carga negativa, eso es, ¿listo? Porque ahí vamos a ir entendiendo la dinámica de los elementos cuando fertilicemos en el suelo. Muy bien, y los cationes pierden electrones, entonces se cargan positivamente. Por ejemplo, si un electrón si un ion en su último orbital de valencia tiene 7 electrones y en el otro tiene 7 protones y pierde un electrón, quiere decir que se desbalancea la carga y queda con uno positivo. Entonces, por eso se cargan positivamente, ¿correcto? Y aquí, este es, digamos, el más relevante de todos, porque vamos a ver después una propiedad que se llama capacidad de intercambio catiónico, que ese es el que nos gobierna, digamos, la nutrición de las plantas, la nutrición vegetal. Estos cationes, aquí hay uno muy importante, el hidrógeno. Por eso les decía yo, con estos dos es que vamos a trabajar enseguida, con un catión y con un anión. Una pregunta, si juntamos estos dos, ¿qué tenemos? Agua. H2O. Y el agua es una de las mayores causantes de acidez en el suelo. ¿Listo? Entonces, ojo pues. Listo, entonces ahí está. Hidrógeno. Potasio. Amonios. Calcio. Magnesio. Cobre. Vamos a conservar la nomenclatura. Cobre. Zinc. Aluminio. Hierro. Hierro que puede ser 2 más o 3 más.
Recuerde que es uno de los elementos que se reduce y se oxida. Sílice, 4 más. Volvemos a lo mismo, nos vamos a aprender los signos. Bueno, pues los símbolos están aquí en la tabla periódica y uno carga la tablita periódica y mira cuál es uno y cuál es el otro. Lo importante, volvemos a mirar, ¿cuál es la característica? Que están cargados eléctricamente, estos de forma positiva y estos de forma negativa. Y vamos a ver que cuando un elemento pierde la carga, la planta no es capaz de absorberlo fácilmente. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante, que lo que tenemos que entender es que en el suelo estos iones están cargados eléctricamente. Un ion que no esté cargado eléctricamente, difícil participará en la nutrición vegetal. Bueno, y el último concepto como para repasar es que es una molécula, ¿ya? A veces uno se encuentra en las fichas técnicas de los fertilizantes. Bueno, molécula, dice, es la mínima parte de una sustancia compuesta con un arreglo específico de átomos. Entonces una molécula es un arreglo específico de átomos, ¿correcto? Bueno, hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que los elementos o los elementos que encontramos o los iones que encontramos en el suelo, todos nos interesa, o lo que más nos interesa entender es que están cargados eléctricamente. De forma negativa, anión, de forma positiva, catión. Eso es lo que tenemos que mirar hasta el momento. Bueno. Entonces ahora sí vamos con la primera propiedad química que está dentro del programa, que se llama la reacción del suelo. Muy bien. Aquí ya empezamos con las partes o con las propiedades que más nos interesan analizar cuando estamos haciendo la interpretación de análisis de suelo. Y aquí hay una cosa que esperamos mirar al final de esta reacción del suelo, y es que hay ir como cambiando los conceptos. Bueno, y que no se nos olvide Miguel, ¿cierto? Miguelito, ¿cuál es uno de los objetivos de estos cursos? Redefinir qué es un cultivo orgánico o qué es lo orgánico, ¿cierto? Y vimos ahorita en todos estos iones y cationes que el carbono solito por ahí no aparece. Entonces ya vamos a ir como mirando eso. Listo. Les decía que parte también de esta parte de la acidez del suelo es mirar que mucha gente, o la mayoría, uno les pregunta, bueno, ¿y usted para qué aplica cal? ¿O para qué encala? El verbo encalar, ¿cierto? Que nos lo inventamos en la agronomía, el verbo encalar. ¿Usted para qué encala? Entonces mucha gente le dice, no, es que ese suelo tiene el pH muy bajito. Y dice uno, uy, ¿cómo? Aquí vamos a ver que uno realmente no encala o no le aplica ese correctivo para corregir el pH, ¿cierto? Porque no hay una forma, digamos, una fórmula o una manera de determinar, digamos, sí la hay, una curva de incubación, pero uno no aplica cal al suelo para corregir el pH, sino para corregir otro elemento que hay allí que es tóxico para las plantas, que es el aluminio. Entonces, en esta parte de la reacción del suelo vamos a ver dos tipos de reacción. ¿Listo? Una que vamos a llamarla acidez activa,
Esta acidez activa, vamos a ver que es debida a la concentración de los iones hidrógeno. Y también vamos a ver una acidez intercambiable. Esta acidez intercambiable es debido a la concentración del aluminio de forma tóxica. Porque vamos a ver que hay una forma del aluminio que no es tóxica, ¿correcto? Entonces, esto, digamos, lo medimos a través de un parámetro que se llama el pH, ¿cierto? Que es así, no es así, Santiago, ¿cierto? Pues que a uno a veces en los parciales le escriben indirectamente así, ¿cierto? Pero no es así, ¿cierto? Tampoco es así, ¿ya? Es así, potencial de iones hidrógeno, ¿correcto? Esa es la forma adecuada y correcta de escribirlo. Entonces, esto lo medimos a través de un parámetro que se llama el pH y esto lo medimos a través de la concentración de iones hidrógeno. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a concentrarnos ahorita en cómo analizamos el parámetro de la acidez activa o la parte de la reacción del suelo que vamos a llamar acidez activa. ¿Y por qué? ¿Por qué es acidez activa? Porque generalmente se mide en la solución del suelo, o sea, en la fase acuosa que hay alrededor de las partículas de arcilla, o básicamente de arcilla. Y la acidez intercambiable se llama intercambiable porque esa la medimos quitando los iones que están adheridos a las arcillas o a los sólidos del suelo. Entonces, esa es como la diferencia. Muy bien, entonces vamos a llamar la acidez activa como el pH. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, Leo, ¿usted qué ha oído hablar del pH? ¿Usted qué dice que es el pH? El potencial de hidrogeniones. Sí. Pero así no, que es que ese suelo... ¿Ah? Sí, que ese suelo tiene un pH que muy ácido, ¿cierto? Otro que dice, no, ese tiene un pH muy básico. Y el que más he oído yo es el de las cremas de belleza. Es que no, que crema antiarrugas con pH neutro en ausencia de acidez. Y entonces instalan las mujeres, ¡puf! No, ya muchos hombres, a comprarse la cremina, ya en la línea de expresión. Entonces, no, ese pH neutro, ausencia de acidez. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Como el champú sin sal. Como los cultivos orgánicos. Haga de cuenta. Muy bien. Bueno, entonces, recuerden que el pH es igual al... Bueno, vamos a empezar diciendo esto, que vea. El pH, espero que lo tengo por aquí. Listo, vea. Uno podría decir que el pH es la relación entre la concentración de iones hidrógeno más la concentración de los hidrogeniones. Listo. Pero para medirlo, realmente uno lo que hace es que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Básicamente eso es lo que es, ¿cierto? Es lo que es. ¿Qué significa? Básicamente que el pH es igual al logaritmo en base 10 del inverso de la concentración de iones hidrógeno. Eso es lo que significa el pH. Muy bien, y todo esto ¿en qué se resume? En lo siguiente. Muchachos, acuérdense. Hay que copiar menos y entender más. Porque para eso están los videos. ¿Cierto? Entonces, ¿eso en qué se resume, muchachos? Vean.
Eso se resume en que el... y este man sin vacunarse, hombre. El potencial de iones hidrógeno más el potencial de iones OH es igual a 14, cuando la constante de disociación del agua es a 25 grados Celsius. ¿Eso qué significa, muchachos? Vea, que cuando el agua se disocia, porque mire, si usted suma H más OH, eso le da H2O. Cuando esta molécula se disocia a 25 grados Celsius, el potencial mide 14, ¿correcto? De ahí es cuando nace la escala del pH, que es lo que verdaderamente a nosotros nos va a interesar, ¿cierto? Esto es muy químico, muy bonito, ahí lo tiene el profesor Raúl Zapata en su libro, véalo aquí. Química de la acidez del suelo, ¿cierto? Y ahí sí hay 55.550 fórmulas potenciales y todo eso, pero esto hay que bajarlo al usuario, ¿cierto? Hay que alpargatizarlo. Estos libros muy tesos, pero muy duros para leer, pues hay que... Entonces uno trata de bajar esto como a lo mínimo, ¿cierto? Entonces, entendiendo que el potencial de iones hidrógeno más el potencial de OH suma 14, de aquí sale la escala en que medimos el pH. ¿Qué es ese 14? Esa escala en que medimos el pH. Y esto origina lo siguiente. Nosotros vamos a utilizar una escala del pH que va desde 0 hasta 14. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos que el potencial de iones hidrógeno más el potencial de hidroxilos es igual a 14, ¿ya? Significa que nosotros podemos pensar que hay un punto, por eso es que a mí me da risa cuando dicen, no, pH neutro, entonces la gente cree que es que el pH neutro es que no hay nada. No es eso. ¿Qué significa el pH neutro? Neutro significa que hay igual cantidad de hidroxilos, igual cantidad de hidrógenos. Entonces, ¿cuánto valdría el potencial de iones hidrógeno? 7. Más, ¿cuánto valdría el potencial de iones hidroxilo? 7, para que esto sea igual a 14. Eso es lo que ha originado que por aquí, en un valor de 7, la gente diga que tiene pH neutro. Eso no significa ausencia ni de hidrógenos ni de hidroxilos. Eso significa igual concentración de uno y del otro. No ausencia, no ausencia. Entonces aquí la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de hidroxilos. ¿Correcto? Muy bien. De 7 hacia 0, este 0 es teórico porque yo nunca he encontrado pues un pH 0, ¿sí o no? De 7 hacia 0 es lo que llamamos pHs ácidos. Y de 7 a 14 es lo que llamamos pHs básicos. Correcto. Ojo, como esto es el inverso del logaritmo en base 10, ¿qué significa eso en alpargatudo? ¿Cierto? O alpargatense. Sí, alpargatense. ¿Eso qué significa? Que de 7 hacia pHs, hacia valores del pH más bajitos, va aumentando ¿quién? La concentración de iones hidrógeno. Entonces significa que aquí la concentración de iones hidrógeno es mucho más alta que aquí. Entonces, ¿qué es un suelo ácido? Es un suelo o
un medio ácido, porque aplica, un medio ácido, en este caso el suelo, significa que tiene altas concentraciones de iones hidrógeno. Y obviamente, como también es un inverso, ¿qué significa esto? Que a medida que el pH, el valor del pH, empieza a tomar, que el pH empieza a tomar valores por encima de 7, aumenta la concentración de iones hidroxilos. Entonces aquí los OH son en muy alta cantidad. ¿Correcto? Eso es lo que significa la escala del pH. Entonces, que nos quede claro, un pH, bueno, y esto es lo que llamamos un pH neutro. ¿Listo? Entonces ya vamos entendiendo que un pH neutro no es ausencia de, sino igual concentración de iones hidrógeno, igual concentración de iones hidroxilo. Muy bien, hagamos la grafiquita pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es también muy importante asimilarlo. ¿Cuál es la mayor carga de un suelo ácido? ¿Qué carga? No elementos. Positivo. O sea que un suelo ácido tiende a tener cargas positivas. Y un suelo básico tiende a tener cargas negativas. Entonces, ahí ya vamos entendiendo, tiene que ir haciendo la relación y dice, a ver. Entonces, ¿qué le pasaría a un catión? ¿Un catión está cargado positivo o negativamente? Positivamente. ¿Qué le pasa a un catión o cómo se porta un catión en suelos con cargas negativas? Se atrae. ¿Y qué significa eso? Pierde la carga. Y un catión en el suelo sin carga es como tener la mamá pero muerta, no sirve para nada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, para que vamos entrando en ambiente, porque Jorgito, falta la pregunta, haceme la pregunta. ¿Y eso para qué? Eso, muy bien, no, me despertó Jorgito. Despertó Jorgito, y yo, ¿para qué? ¿Eso para qué? Eso, aunque eso es digamos, María Alejandra ya ido perdiendo el susto, ya se ríe y todo. No, es que María Alejandra, ¿sí o no? Ya. Bueno, entonces, eso ¿para qué nos va a ir, para qué vamos a ir como introyectando este asunto? Hombre, cuando yo fertilice, porque recuerden, nuestro objetivo en Suelos 2 es utilizar todas estas herramientas para hacer un adecuado análisis y una recomendación, ¿cierto? Entonces, vea, una cosa simple con este pH, muchachos, vea, para que vea Jorgito, pues que la cosa es que entenderla bien. Listo. Aquí tengo el lote 1 y aquí tengo el lote 2, ¿correcto? Yo me voy y tomo muestras de ambos lotes, listo. Entonces, este lote me dio un pH igual a 4,8 y este me dio un pH de, por ejemplo, 7,1. Ay, qué belleza, eso sería una cosa extraordinaria, pues. Pero bueno, listo, muy bien, correcto. Ya tenemos, entonces, primera análisis. ¿Este pH es muy ácido o muy básico? ¿Te puedo tutear? ¿Tú qué opinas? Ese es ácido. Muy ácido. Y un suelo muy ácido significa que está cargado muy positivamente. Entonces aquí hay mucha concentración de cargas positivas. Listo. Muy bien. Y aquí un pH básico que debe de tener muchas cargas negativas. Correcto. Por ahora miremos esto. Muy bien, entonces tú vas a fertilizar. Entonces usted llega ya después de que hace el curso de suelos y dice, como llegan todos los agrónomos recién egresados, sacando pecho, yo soy ingeniero agrónomo. Bueno, muy bien. Y entonces usted va al cultivo, por ejemplo, de maíz,
sea maíz. Tan, se agacha así y dice, uy, ese cultivo tiene una deficiencia de nitrógeno. Nitrógeno. Listo, vamos a ver cómo vamos a detectar en campo una deficiencia de nitrógeno. Listo, en maíz, en papa, en café, listo, en muchos cultivos. Listo, entonces, primera determinación, suelos ácidos y suelos básicos. Segundo, tengo una deficiencia de nitrógeno. Como todavía no vamos a fertilizar orgánicamente, pues porque no hemos definido todavía eso, entonces usted dice, no, ¿sabe qué, don Otavio? Aplíquele a eso nitrógeno. Entonces, como don Octavio no vino al curso, pero lo vio por YouTube, le dice, venga, ¿cómo así? Pero venga a ver, Jorgito, yo tengo dos fuentes de nitrógeno. Nítrico y amoniacal. Entonces le dice, venga, ¿dónde aplico el nítrico y dónde aplico el amoniacal para que sea lo más eficiente posible? Y lo más eficiente posible es que le entre a la planta. Y por ahora solamente entendamos que los iones solo entran de forma activa, pues que es como la mayor forma en que entran a la planta. Los iones solamente entran si están cargados eléctricamente. Si pierden la carga, pierden el año. Pierden el año porque la pared celular, la membrana de la célula no identifica esa carga, entonces es como si pasara una cosa sin, pues, nada, no lo detecta. Lo que detecta la planta son iones cargados o moléculas cargadas eléctricamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, y acuérdese de la química básica. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Usted necesita que en el suelo el nitrógeno se atraiga con otro ion o se repela. ¿Se atraiga? No. Y si se atrae, ¿qué pasa? Bueno, listo, vamos a hacer ese ejercicio. Supongamos que usted estaba pensando en el partido de fútbol o estaba pensando en el concierto de los Pechinchones o de los Relicarios y se a chupar. Y no, ¿sabe qué? Échele a eso. Vamos a analizar esto. Échele al uno. Listo. No. Échele a eso nitratos, que eso es una berraquera, esos nitratos. Hágale que eso arranca de uno. ¿Qué pasa cuando yo adiciono este aquí? NO3 menos y se encuentra con estas carguitas positivas. ¿Qué puede pasar? Que esta carguita positiva viene aquí, neutraliza esta carguita negativa y esta molécula murió. Entonces usted le dice, no, pero verá que es que yo hice un curso de suelos con don Otavio allá en el jardín de Picuro y no, vea. Entonces, esto que es muy urea, la urea es muy amoniacal. Vea, adicionemos, porque yo necesito que esta molécula esté libre, ¿correcto? Entonces, si yo adiciono este amonio aquí, cargas iguales se repelen, o sea que esto va a mantenerse al menos por el pH, porque estamos analizando el pH, al menos con el pH libre. ¿Libre para quién? Para que la raíz, el pelo absorbente de la planta, que es una célula alargada con una pared y una membrana, en la membrana lo identifiquen y lo tomen. Pero si yo le adiciono por ejemplo, este amonio, aquí a pH por encima de 7,1, ¿qué pasa? Igual va a pasar que si adiciono este aquí. Cargas diferentes se atraen, entonces por eso muchas veces a veces fertilizamos y eso no funciona. ¿Listo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un potasio? Vamos a aprender allá en el suelo, en suelos 2, que la molécula que adicionamos en los fertilizantes es un óxido de potasio, K2O, pero que esto disocia y queda como K. ¿Qué pasa si yo adiciono potasio en suelos con altas concentraciones de cargas negativas? Igual se neutraliza.
igual se neutraliza. Por eso es que, digamos que se ha incrementado o ha tomado mucha fuerza la creencia pues en casi todo el mundo agronómico, en casi todo el gremio agronómico, que uno encala para corregir el pH, ¿cierto? Digamos que la corrección del pH es un efecto secundario para usted, o secundario de encalar. Usted no encala para corregir el pH realmente, vamos a ver ahorita. Usted aplica cal para controlar el aluminio, no para corregir el pH. Que colateralmente se logre eso, bueno, está bien. Entonces, de hecho, ustedes han visto que uno encala antes o después de fertilizar. Antes, ¿sí o no? ¿Y por qué encala uno antes? Porque vamos a ver que una de las reacciones de encalar, así uno no lo aplique para corregir el pH, es precisamente que cambia estas condiciones. También es muy importante este pH. Bueno, si uno quiere elevar este pH hacia condiciones, por ejemplo, de acá, de pHs, si uno quiere cambiar pHs ácidos a pHs básicos, ¿qué tendría que hacer? Disminuir las cargas positivas, o sea, y básicamente los hidrogeniones, ¿correcto? Esto es muy importante también, por ejemplo, cuando uno tiene algún ataque de enfermedades, de virus, por ejemplo, y de bacterias, ¿cierto? Uno aprende que los pHs ácidos son medios muy favorables para, por ejemplo, virus, ¿cierto? Entonces, si uno tiene un ataque de hongos, por ejemplo, perdón, de hongos, si uno tiene un ataque de hongo en el suelo, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Tratar de modificar el pH hacia pHs básicos. Pero resulta que es que al que le gustan los pHs básicos son a las bacterias. Entonces, cuando uno tiene un ataque de bacterias, lo que hace es acidificar, ¿cierto? Eso es otro de los de las aplicaciones que tiene conocer el pH del suelo. Muy bien, listo. Entonces, así es como interpretamos el pH, y aquí un ejemplo básico de la utilidad que nos va a presentar cuando estemos haciendo el análisis de suelos. Correcto, muy bien. Ahora, por eso es que hay una tablita por ahí que que es la disponibilidad de nutrientes dependiendo del pH. Entonces, que hay unos pHs donde los elementos son más disponibles, ¿cierto? Uno trataría, lo ideal sería que llegar a pHs neutros, ¿cierto? Y es que pHs neutros me garantiza que no hay hidrógeno si no hay hidroxilo. No, simplemente que si un ion o un catión llega a un pH neutro, pues tiene como las mismas posibilidades de defenderse, las mismas concentraciones de un negativo que de un positivo, y tiene como más posibilidades, por ejemplo, de sobrevivir. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, un pH igual a 6? Como es el inverso del logaritmo en base 10, eso significa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 moles de iones hidrógeno por litro de solución. Por eso dijimos que la acidez activa, que se mide a través del parámetro de pH, se llama activa porque está en la solución del suelo. Esto se mide por litro de solución del suelo. Y recuerde que la solución del suelo es de donde la planta toma los nutrientes, esa película de agua que hay en los macro o en los microporos. En los microporos. Recuerden que los macroporos es para drenar y que haya aire, y que nosotros debemos tener agua en los microporos, y que la cantidad de agua que hay en los microporos se llama que el suelo está
capacidad de campo. Ay, María, no, qué berraquera, hombre. No, muy bien. Muy bien, entonces ahí uno va diciendo, exactamente, muy bien. No, una berraquera, ¿sí o no? Ah, pero yo borré la grafiquita para que entendamos esto. Aquí está el 7 y aquí está así. Aumentando, entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Entonces, pero hagámoslo así, listo. Entonces, aquí en pH igual a 6 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 moles de iones hidrógeno. Como es el inverso del logaritmo y dijimos que esto va aumentando en valor va aumentando la concentración cuando los valores son más bajitos, ¿qué significa? Que cuando yo tengo un pH de 5 debe de haber mayor concentración de iones hidrógeno. Entonces un pH de 5 simplemente es punto 1, 2, 3, 4 y 5 moles de iones hidrógeno. Y así hasta que vamos aumentando la concentración, porque recuerden que este valor de 5 es mucho mayor que este valor de 6. Aquí sería 1, 2, 3, 4 moles de iones hidrógeno, acuérdense, todos por litro de solución. Por eso es que a medida que vamos bajando este valor, va aumentando la concentración de iones hidrógeno. Muy bien. El pH, luchar con el pH es una lucha dura y ardua, pero para los agrónomos es una ventaja, porque usted, por ejemplo, corrige el pH para un cultivo en una cosecha, y ese pH vuelve y se daña, entonces usted tiene que volver a corregirlo, entonces, y vuelve y cobra, entonces pues, es una berraquera el pH. Nosotros le llamamos, los agrónomos le llamar San pH, y el otro que viene ahorita, San Aluminio, ese sí que nos da platica, porque ese lo corregimos y vuelve y se daña, ¿cierto? ¿Ves? Esa es una berraquera. Jorgito, te tocó ver el video. Bueno, muy bien. Confirmación lo tiene volando hoy. Sí. Vamos a confirmar. Muy bien. Lástima que no me pueda dar la palmadita Monseñor Willes porque no soy de sus afectos, pero de pronto delega. Bueno, muy bien. No, pero de pronto le jalo las patas. Bueno. Vamos a ver. No había terminado, Jorgito. Sí. Le toca ver el video. Le toca ver el video. Bueno, vamos a ver cuál es el origen de que haya esa cantidad de iones en el suelo, uno u otro, ¿cierto? O sea, los hidrógenos o los hidroxilos, cualquiera de los dos. O sea, cuál es el origen del pH. Listo. Que también está aquí en este texto, pues, ¿cierto? También está aquí en este texto, el que lo quiera, yo no sé si lo venderán todavía. Vea, ¿cómo le parece la dedicación de Raúl Zapata? Vea, ¿qué dice ahí? Dedico a mi eterno alumno, porque donde quiera que haga una conferencia, yo iba a preguntarle y decirle. Ustedes ven. ¿Es el Luis Coste? ¿El Luis Coste? ¿Cómo? Sí, el Luis Coste. Sí, y en esto ya me lo encontré, ya está jubilado y todo. Ahí sí se abrazaron. No, sí, eso no. Bueno,
Entonces, ahí también en ese texto está el origen del pH con 50.000 fórmulas, 50.000 logaritmos, y en fin, y algoritmos y de todo, pero bueno. Uno de los orígenes importantes del pH es la hidrólisis, ¿de quién? Del agua, la hidrólisis del agua, porque recuerden que esta agua, dos moléculas de agua, por ejemplo, disocian en H3O más OHs. Y luego esto vuelve y se libera en H3 más O2. Listo. Y luego esto puede liberarse como HOHs menos más hidrogeniones. Podemos dejarlo aquí para que no nos enredemos mucho. Dejémoslo aquí. Va el video. Como H más OHs menos. Eso es lo importante que tenemos que decir. Listo. ¿Quién hace, por ejemplo, ese rompimiento? ¿Quién puede romper eso? Microorganismos. No, las plantas en la fotosíntesis. Consulta. ¿Quién puede romper la molécula del agua en el suelo? ¿Cómo la rompen? ¿Cierto? Hay descargas eléctricas, por ejemplo, que pueden hacer eso. ¿Cierto? Muy bien. El otro fuente es la hidrólisis con el aluminio. Esto simplemente tenemos aquí el aluminio más el agua. Aquí hay, por ejemplo, un rompimiento, vea, aquí hay una hidrólisis. Queda como Al, OH, 2 más hidrogeniones. Recuerden, todo esto con todas las fórmulas, los pasos, las potenciales, está y en muchos textos, pues lo que nos interesa a nosotros aquí es básicamente de dónde se originan los hidrogeniones en el suelo y que es un asunto natural, ¿cierto? Eso no es que porque nosotros estemos aquí pues y que seamos los colonizadores de esto que estamos aumentando, no, vea, si nosotros no hacemos nada, igual el agua se hidroliza, si nosotros no hacemos nada, igual el aluminio que recuerden, ¿cuáles son los minerales primarios que de mayor presencia en el suelo? Los aluminosilicatos. Es decir, el aluminio y el sílice son de los dos iones que más abundan en la corteza terrestre. Y que nos hicimos una pregunta alguna vez. Siendo el aluminio uno de los más abundantes en la Tierra y más antiguos, ¿por qué ningún organismo vivo lo involucró en su metabolismo? Este aluminio es tóxico para la mayoría de organismos vivos. Vamos a ver la acidez intercambiable que es debida al aluminio porque es muy nociva para la planta, ¿cierto? Al único que le interesa el aluminio, ¿a quién? A Imusa. Es el único que le interesa el aluminio. De resto, a nadie le interesa el aluminio. Entonces, así nosotros no hagamos nada, estas reacciones se dan en el suelo y el suelo se acidifica solito. Una muy importante es el lixiviado de bases. A ver, este lixiviado es sinónimo de ¿qué, muchachos? De lavar, ¿correcto? Entonces, por eso, digamos que no es gratuito que a nosotros, pues, o que la taxonomía durante mucho tiempo clasificó los suelos del trópico y lo llamaban suelos
ácidos del trópico, porque aquí precipita bastantico, ¿cierto? Entonces miren esto, ¿cómo podemos o cómo se aumenta el pH? ¿Cómo se aumenta el pH por el lavado de bases? ¿Correcto? Vamos a hacer una cosa simple. Listo. Vamos a colocar aquí, pues cualquier cantidad aquí, digamos aquí 1, aquí hay 4, 5, 6, 8. Ahí hay 8 cargas. 2, 4, 6, 8. ¿Listo? No, pues pongamos menos. Pongamos 7. 6 carguitas. 6 carguitas. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí hay 4 hidrogeniones. ¿Correcto? Uno podría decir que de 10 cargas que hay aquí, 4 son de hidrogeniones y las otras 6 son bases intercambiables. Esto es lo que vamos a llamar bases, pero se llama lixiviado de bases. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo aumentamos porque recuerden que el pH es la concentración de iones, hidrógeno, hidroxilos también, pero básicamente hablamos de hidrógenos. Entonces, aquí hay una concentración que sería por cada 10 cargas, 4 son de hidrogeniones. Hay un determinado pH. ¿Cómo podemos aumentar o cómo se aumenta ese pH sin que lleguen más hidrogeniones? ¿Cierto? Entonces, aquí la relación es ¿cuánto? En este instante 1, en el tiempo 1. ¿Cuánto es la relación? 6 a 4. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si llueve, si precipita? Y uno de los iones que se lava más fácilmente en el suelo es el potasio, que es este. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, ¿qué concentración hay aquí para medirlo en un parámetro que sea familiar para todos? De 10, 4 son hidrogeniones, o sea que es el 40%, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí digamos que el 40% son hidrogeniones, ¿correcto? ¿Qué pasa si llueve y se lava el potasio? Se lavan 2 potasios. Listo. ¿Cuántas cargas hay aquí? Ya la relación aquí es ¿cuánto? La relación es 4 a 4 o 1 a 1, ¿cierto? Hay 4 cargas de bases intercambiables y siguen estando los hidrogeniones. Pero ¿qué pasó? ¿Ya cuánto es el hidrogenión frente a las cargas totales? El 50%. ¿Por qué? Porque la mitad son bases intercambiables y la mitad son hidrogeniones. Aquí es el 50%. ¿Aumentó quién? Aumentó la concentración de iones hidrógeno, no necesariamente aumentando el hidrógeno, sino lavando las bases. Entonces, por eso, los suelos... 3 segundos para... bueno. Los suelos donde constantemente está lloviendo o precipitando son suelos que se lavan. Y a medida que las bases, por ejemplo, un caso extremo, se laven todos los potasios y quede el calcio, que es más bien durito para la base. ¿Listo? Y queden todos los potasios, tenemos un suelo extremadamente ácido, no tanto porque se haya incrementado los iones hidrógeno, sino porque se han lavado las bases. Entonces uno puede tener un pH o una concentración de iones hidrógeno muy alta, porque haya mucha hidrólisis del agua, porque haya mucha hidrólisis con aluminio o porque se laven las bases intercambiables. Entonces imagínense que nosotros tenemos estas 3 condiciones aquí en el trópico. Para que haya hidrólisis con el agua tiene que haber agua. Tenemos mucha agüita, ¿cierto? Tenemos bastantes aluminosilicatos y tenemos un lavado. Por eso nuestros suelos o muchos de nuestros suelos son suelos llamados ácidos. Muy bien. Las bases son
todas con carga positiva o son positivas y negativas? ¿O son todas las menos los hidrogeniones y los OH? Las bases, o sea, las bases intercambiables en este caso son cargadas positivamente. Las vamos a ver cuando veamos capacidad de intercambio catiónico. Listo. Son todas esas bases que en este caso están cargadas positivamente. Muy bien. Y, hola. ¿Alguien? Ya no. Listo. Y ojo con esta que empieza aquí. Esta es una puñalada marranera para Leo. No. Sí. Otra de la fuente de acidez, o sea, de aporte de iones de hidrógeno a la solución del suelo es la materia orgánica fresca. ¿Correcto? ¿Por qué la materia orgánica fresca, muchachos? O sea que si nosotros tenemos esto, que lo vimos por allá, ¿cierto? A ver cómo lo hacemos. Aquí es no hagamos eso. No hagamos eso mejor. Pronto cometemos ahí un error. Pero miren, recuerden esto. ¿Qué es la materia orgánica fresca? Cadenas carbonadas con radicales libres, ¿cierto? Que tienen ¿quién? Nitrógeno, potasio, puede tener OHs, ¿cierto? Y cuando puede también tener hidrogeniones. Cuando esta materia orgánica está fresca y se va descomponiendo, descomponer la materia orgánica, ¿qué significa? Que queden cadenas carbonadas estables. Y esto es lo que llamamos como, muchachos, humus. Entonces, estas cadenas carbonadas que liberan radicales libres, o sea, que liberan radicales y quedan libres en el suelo, esta materia orgánica aporta también hidrogeniones al suelo, porque puede liberar de sus enlaces en ese proceso de mineralización. Entonces, la materia orgánica fresca, por eso, muchachos, es que muchas veces cuando uno adiciona esas materias orgánicas como gallinazas, todas las mierdazas y todo eso, frescas a un árbol, ¿qué es lo que dice la mamá? ¡Ay! Quemó el arbolito, se quemó el arbolito. ¿Y qué es que se quemó el arbolito? Que aumentó esta concentración de iones hidrógeno alrededor o en la solución del suelo y la planta no fue capaz con ese pH del suelo y se murió. Cuando adicionamos materia orgánica fresca, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Curar la materia orgánica. ¿Y qué es curar la materia orgánica? Que se mineralice. Proceso de mineralizar la materia orgánica para que solo adicionemos cadenas carbonadas estables o lo que llamamos humus. Entonces, hay un primer tema para consultar por fuera, que es cómo se da, o quién causa o cómo se hace la hidrólisis del agua. Muy interesante que para la próxima clase alguien diga, venga, que yo voy a explicar cómo es que es la hidrólisis del agua, cómo se rompe la molécula del agua en el suelo, ¿correcto? Google es una guía y después usted va y busca los textos del profesor Lolo Zapata y muy bien. Ahora, porque recuerden que como nosotros somos una ciencia aplicada, todo lo que abordemos tiene que ser aplicable en el campo y tiene que tener una herramienta para aplicarlo y todo, ¿cierto? ¿Y cómo superarlo? Nosotros podemos superar el pH, vamos a ver más adelante, con algunas adiciones.
Pero también resulta que de forma natural hay digamos que plantas que son tolerantes a pHs ácidos. Entonces muchas veces resulta mejor recomendar, ¿cierto? Recomendar al agricultor que siembre cultivos tolerantes a pHs ácidos que tratar de cambiar el pH de un suelo, ¿cierto? Porque, claro, cambiar el pH de un suelo es una cosa transitoria, como les digo, que vuelve con el tiempo porque la hidrólisis de la molécula del agua no la podemos parar, el aluminio no lo podemos sacar, la lluvia, bueno, de pronto bajo invernadero podemos tratarla, la materia orgánica está allí, entonces el pH siempre va a tener su incidencia en el suelo. Entonces, hay una escala del pH, voy a borrar esto para que podamos hacerlo aquí arriba. Hay unos pHs en el suelo que tienen unas categorías y que también tienen unas plantas que se acomodan a ciertos tipos de pH, que sería, por ejemplo, un tema de fisiología muy importante, pero que nosotros lo podemos consultar, es en qué consiste la tolerancia de las plantas a pHs ácidos. Porque hay plantas que se pueden sembrar en pH ácidos, no afectan su productividad, su producción, y porque hay plantas que sí afectan esa producción, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos un pH, una escala de pH que va de 6,5 a 7,3, obviamente entonces aquí está, por aquí está el 7, por aquí está el 7, y esto es lo que vamos a llamar pHs neutros, ¿correcto? Yo voy a hacer la tablita, hacemos luego un cortecito para que si quieren los muchachos la copian y listo, muy bien. Estos pHs tienen, como les decía ahorita, una característica frente a la disponibilidad de los nutrientes para las plantas, que es lo que finalmente nos va a interesar. Entonces, aquí vamos a decir que hay buena disponibilidad de calcio, magnesio, y digamos que hay una baja disponibilidad de micronutrientes. Anotemos esto así, que después vamos a ver esto con qué se come, correcto, como todo, lo vamos a ver después, correcto, aunque en teoría entre 6,5 y 7,3 es donde debería de haber la mayor disponibilidad de nutrientes, porque tienen igual capacidad de competir contra... Lo que pasa es que cuando vamos pasando de 7, ¿quiénes aumentan? ¿Qué cargas? ¿Negativas o positivas? Negativas. Aquí van aumentando mucho las negativas. Y cuando aquí hablan de micronutrientes, están hablando del hierro, cobre, zinc, manganeso. Y todos estos son de cargas positivas, positivas. Si tienen cargas positivas y aquí va aumentando las cargas negativas, quiere decir que se neutralizan o químicamente creo que se llama se precipitan, pero dejémoslo como que se neutralizan. Entonces ya no tiene carga, entonces el elemento murió. Muy bien. Aquí hay algunos cultivos que se adaptan. Por ejemplo, la alfalfa, la cebada, todos estos como la remolacha, la canola, muchos cereales, la canola, el trigo, algunos maíz, los manzanos, todos estos frutos de hueso, durazno, cebada ya la coloqué, sí, cebada. Listo. Entonces ahí hay unos cultivos que se adaptan a determinado pH. Listo. Luego vamos a poner aquí una escala de 6 a 6,5,
que se va a llamar ligeramente ácido. Ligeramente ácido. Y aquí, en este ligeramente ácido, es donde está la mayor disponibilidad de nutrientes. Y aquí casi que están todos los cultivos, pues porque sí es el más adecuado para todos los cultivos, digamos que hay, pero hay unos que necesariamente necesitan este pH, por ejemplo, los espárragos, la coliflor y este que es el trébol. Muchachos, vea. Bueno, ahorita hacemos como una conclusión de esto. Luego está una escala que va de 5,5 a 6, que la vamos a llamar moderadamente ácido. Moderadamente ácido. Y aquí ya empiezan a ver algunas características de disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, hay baja disponibilidad de fósforo. Ya empieza a haber baja disponibilidad de fósforo. ¿Por qué habrá baja disponibilidad de fósforo? Sin conocer nada de suelos. Ya uno dice, a ver, tiene que ser, cuando yo me voy bajando las cantidades o los valores de pH, van aumentando ¿quiénes? Las cargas positivas. Quiere decir que el fósforo, la planta lo debe tomar de forma negativa. Y como van aumentando las cargas positivas, quiere decir que se neutraliza. Y después vamos a ver que efectivamente la forma como está la molécula de fósforo es así. Entonces, si yo adiciono este fósforo en medios donde las cargas son positivas, ¿qué quiere decir? Que este neutraliza este. ¿Y esta carga cuánto es? 0. Por eso empiezan a haber baja disponibilidad de fósforo. Media de calcio, ya empieza también a ser difícil la de calcio, y magnesio. ¿Por qué es media la disponibilidad de calcio y magnesio? Porque aquí hay cargas, aquí empieza a aumentar ¿quién? La carga positiva y empieza a disminuir la carga negativa, pero todavía hay cargas negativas, o sea, OHs que me neutralicen el calcio y el magnesio y formen hidróxidos de calcio. Entonces, si yo adiciono este calcio, ¿cierto?, en medios donde hayan concentraciones de OHs, quiere decir que yo puedo con este neutralizar una carga de esta y empieza a disminuir la disponibilidad de ese tipo de cationes. Muy bien. Y una cosa muy importante que lo vamos a ver en la segunda parte de la acidez, que es que el aluminio se precipita. Tengamos esto ahí como una característica muy importante para ahorita que veamos la acidez intercambiable. Muy bien. Aquí hay unos cultivos que se adaptan a estos pHs, ¿cierto? Por ejemplo, el algodón. Ojo, hay especies fitomejoradas, ¿cierto? Hay variedades fitomejoradas de algunas especies que se adaptan a otros pHs. Lo que estamos colocando aquí es una generalidad, pero seguramente que los algodoneros habrán avanzado
a especies que sean más tolerantes a la acidez o a la basicidad, pero digamos que este es el rango general. El arroz, el sorgo, la caña, el tomate. No vamos, espero que no vayan a poner caña ¿caña qué? Para azúcar, es que caña para azúcar, para diferenciarla de cuál caña, hombre, Santiago. La panelea. ¿Y es que son distintas o qué? Ah, pero para diferenciarlas. Es que caña panelea, pues yo nunca pude entender eso. El pimentón, ese sí le debe gustar a nuestra anfitriona. Órale, usted es una especie, allá también le llaman pimentón. Como un ají, Sí, pero un chile. casi no lo usamos. No porque es muy suavecito, ¿cierto? Para ensalada lo usamos. Sí, como pasabocas. ¿Ves? Se no pica, ese no pica. Sí, un dulcecito, un pasaboquitas ahí. Muy bien. Soya. Repollo. Cítricos. El frijol, los chiles. Ah, no, este no es los chiles. El frijol, ¿cómo se llama allá? Frijol. Sí, pero lo pronunciamos así. Frijol. Frijol. No frijol. Ah, o sea que no es, No es frijol. no es, para ustedes no es grave, no es grave. Para nosotros es frijol. Bueno, ¿a cuál? ¿Café dónde está? Está bien. Uy, no lo tiene, no le damos tinto. Grave. Ah, ya. Uy, así de grave. No, Tolerante. tolerante, es muy bueno, ¿cierto? Entonces ahí empieza, es que pero es el café es ácido. No, hombre, no. Y aquí hay un grupo de cereales, pero digamos que no todos, ¿cierto? Pero los cereales. Entonces miren, uno empieza a mirar y dice, ah, mierda, ¿cuál es el pH más adecuado para uno, pues como uno quisiera el ideal del suelo? No es el neutro. ¿Quién es? Es un pH moderadamente ácido. Es como donde más se adaptan los cultivos. ¿Correcto? No quiere decir que, por ejemplo, el arroz no produzca en un suelo ligeramente ácido. No, también produce, ¿sí o no? A uno le dan carnita, pero si le dan carnita con huevo y chicharrón, uno mejor, uno se adapta, ¿cierto? Uno se adapta. Pero adaptarse no es que esté feliz, ¿cierto? Muy bien. Y aquí hay uno que va de 4 a 4,5, que lo vamos a llamar muy ácido. Muy ácido, ¿cierto? Y aquí ya empiezan a poner deficiencia. Vea, una cosa es que haya baja disponibilidad, ¿correcto? Y otra cosa es que haya deficiencia. Es más complicado una deficiencia. Entonces ya hay deficiencia de fósforo, calcio. Bueno, calcio no tanto. Deficiencia de fósforo. Aquí ya deficiencia de fósforo. Aquí ojo con esto también. Presencia de aluminio tóxico. Ojo. Ojo con esto que lo vamos a ver ahorita. Presencia de aluminio tóxico. Y hay alta disponibilidad de micro. Y recuerden, ¿por qué hay alta disponibilidad de micronutrientes? Porque a medida que nos vamos haciendo ácidos van aumentando las cargas positivas y todos los micronutrientes son cargados positivamente. Entonces uno ya va entendiendo, ya. A pHs ácidos hay más disponibilidad de los cationes y no de los aniones. Aquí hay unas especies que son, digamos, aquí hay un rango que es más, digamos, un poco más cerrado. Pues los textos nos ubican entre 4 y 5,5, pero realmente
el rango que uno encuentra más común para estos cultivos es de 4,8 a 5. Entonces mire, por ejemplo, esta, la yuca, la papa, la piña, la palma africana, muy rústicos, el café, muy rústico, algunos como el pasto humidícola, y algunas braquiarias. Entonces, como les decía ahorita, a veces resulta más efectivo, o siempre ha resultado más efectivo, adaptar la especie al suelo que modificar el suelo para la especie. Entonces, yo prefiero que si yo tengo un suelo, ¿cierto?, muy ácido, prefiero sembrar yuca, cualquiera de estos, que meterle trigo o maíz o manzanas, porque seguramente la producción, va a haber productividad, ¿cierto?, de estos cultivos, pero no va a ser el óptimo de sus condiciones edáficas para que alcancen su mayor expresión genética y su mayor productividad. Entonces hay veces que es mejor sembrar en suelos ácidos este tipo de especie, ¿cierto?, que este otro. Entonces podemos, para que hagan el cuadrito, un break. Ahora sí ya, me dice... Porcentaje. No, porcentaje. Porcentaje. ¿Listo? Muy bien. Bueno. Este otro cuadrito, ahorita hablábamos de las fuentes, o no de las fuentes, sino de cómo se origina la cantidad de iones hidrógeno en el suelo, y una vimos que es el lavado de bases. El lavado de bases quiere decir que hay altas precipitaciones. Entonces uno esperaría que en zonas donde hay altas precipitaciones la mayor cantidad de pH sean ácidos y haya menos cantidad de pH básicos, ¿sí o no? Entonces este cuadrito, que creo que es del profesor Daniel Jaramillo, ofrezco disculpas si no le coloco aquí la citación porque hay que citarlo de quién es, pero consultemos por favor de quién es para colocarle, creo que es del profesor Daniel Jaramillo. ¿Esto qué significa, muchachos? Aquí tenemos el pH y se generaron 3 escalas: bajo, menor de 5,5, medio entre 5,5 y 7,3 y alto, mayor de 7,3. Recuerden que a medida que el valor va siendo menor, va aumentando los iones hidrógeno y lo vamos llamando suelos ácidos. Observemos una cosa acá. Vamos a comparar dos zonas donde podamos, sin necesidad de tener datos fidedignos, saber que las precipitaciones son diferentes. Por ejemplo, en La Guajira las precipitaciones son altas o bajas. Bajas. Y en la Amazonía, en la Orinoquía, las precipitaciones son altas. Y observemos acá, el 4% de los suelos muestreados en La Guajira, el 4% de los suelos muestreados en La Guajira son suelos ácidos, o sea, bajos suelos ácidos. ¿En dónde? Donde las precipitaciones son bajas. Pero si pasamos a la Orinoquía y en la Amazonía, el mayor porcentaje de los suelos muestreados son suelos menores a 5,5, o sea, suelos ácidos. En cambio, en La Guajira, la mayoría de los suelos están entre pHs medios a pHs altos, donde los lavados de bases es menor, donde la disponibilidad de agua para la hidrólisis es menor, donde la disponibilidad de agua para la hidrólisis del aluminio es menor. Y observen que de los suelos muestreados en la Orinoquía y en la Amazonía no hay suelos con pHs superiores a 7,3, es decir, no hay suelos básicos, es decir,
todos los suelos de las zonas donde hay mayores precipitaciones tienden a ser medios, pero tienden a ser más ácidos. Quiere decir que efectivamente hay un lavado de bases intercambiables que origina pHs ácidos, ¿correcto? Este es un cuadro que es muy diciente. Entonces ahí terminamos esta primera parte de la reacción del suelo, que es la acidez activa, que se mide a través de un parámetro que es el pH y que se mide en la solución del suelo. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí arranquemos con la otra, de una. ¿Cómo? De una.